La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Estamos hoy a sábado, día de María, 1 de abril. Y el Evangelio es de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Estamos justamente a las puertas de la Semana Santa. Mañana comenzamos la Semana Santa con esa gran liturgia preciosa del Domingo de Ramos y con la impresionante proclamación del Evangelio de la Pasión. Entonces hoy el Evangelio nos plantea una gran pregunta. Vamos a verlo. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que,
el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. O sea que tenemos aquí una palabra muy importante. Llegaba la fiesta de la Pascua y entonces la gente se preguntaba: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Porque Jesús, desde que había comenzado su vida pública, y también antes, iba todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y la gente sabía que siempre iba a la Pascua. Pero en este año en concreto se preguntaban: ¿vendrá la Pascua? ¿Por qué se lo preguntaban? Porque sabían que si iba a la Pascua le podía costar la vida, porque ya los sumos sacerdotes y los fariseos habían decidido darle muerte y ya habían dicho que si alguno sabía dónde estaba, que avisara para prenderlo y darle muerte. Luego entonces está claro que Jesús, si iba a la Pascua, se jugaba la vida completamente. Ir a la Pascua era un gran riesgo para su vida. Esto era así. Entonces, como era un gran riesgo para su vida, la gente se preguntaba: ¿vendrá a la Pascua? Jesús podría haber decidido no ir, puesto que claramente se estaba jugando la vida. Y también aquí hay una pregunta que tú y yo nos podemos hacer, que es la siguiente: ¿vendrá Jesús a mi Pascua? Esta Pascua que nosotros vamos a empezar mañana, la Semana Santa. ¿Vendrá Jesús a pasar la Semana Santa conmigo? ¿Se hará Jesús presente en mi vida de modo especial en esta Semana Santa? Y la respuesta mi querida alma contemplativa, es muy sencilla.
Sí, vendrá a la fiesta. Sí, vendrá a pasar la Semana Santa conmigo. Sí que vendrá. Por supuesto que vendrá. Jesús se hará presente de una manera especial en esta Semana Santa en mi vida. ¿Por qué? Y aquí viene una cosa muy importante que hoy te quiero explicar. Cristo ha decidido estar siempre totalmente presente en tu vida. Jesús ha decidido no dejarte nunca solo. Jesús ha decidido estar siempre a tu lado. Y Jesús ha decidido hacerse especialmente presente en tu vida en los momentos importantes de tu vida. Entonces ahora vamos a profundizar un poco en esto. En este misterio de que Jesús ha decidido hacerse presente en tu vida y estar siempre contigo. Y vamos a leer 3 textos, 2 de la Santa Biblia y 1 del Concilio Vaticano II, que nos explican cómo Jesús está siempre presente con nosotros. Primero vamos a leer Ezequiel 37, 26 al 28. Dice así: haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Es decir, estaré siempre con ellos en mi santuario. Es la promesa que nos hace Dios a través de Ezequiel. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, que Dios moraría para siempre con nosotros en su santuario. Pero es que en el Nuevo Testamento Dios nos ha revelado que ese santuario de Dios somos nosotros. Y luego tenemos Mateo 28, 20.
Dice, empezamos en el 19, id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta palabra de San Mateo es fundamental para comprender que Jesús está siempre con nosotros. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y luego en el Concilio Vaticano II podéis leer Sacrosanctum Concilium número 7, en el cual explica que Jesús está siempre presente en la Iglesia, especialmente en la liturgia, especialmente en los sacramentos. Dice así: para llevar a cabo una obra tan grande, la salvación del mundo, Cristo está siempre presente en su Iglesia. ¿Te das cuenta, querida alma contemplativa? Cristo está siempre presente en medio de nosotros. Así que, ¿vendrá la Pascua? Sí, vendrá. Vendrá, querida alma contemplativa, vendrá a pasar la Pascua contigo. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.